Don Mario Castillo Espitia, gran amigo de mi padre, de mi familia. Personalmente me siento honrado de ser su amigo. Nacimos hasta, no el mismo día, en el mismo Pero año, en la pero el misma mismo día época. sí. 3 de noviembre, ¿no, don Mario? Sí, señor. Hombre, don Juan Carlos, para mí, después de llevar un tiempo un poco largo retirado de este deporte y de esta afición de los caballos, que es lo que nos ha unido y que la practicamos en más de la mitad de nuestra vida, por no decir que toda la vida, tanto de su papá, don Luis Alberto, que fue un hombre de un proceder acrisolado y que muchos afortunadamente tuvimos la alegría y la dicha de conocerlo y guardamos con grato recuerdo sus enseñanzas y su buen ejemplo que nos dio. Para él, para mí, don Luis Alberto Rojas fue un padre y así han sido sus hijos y sus descendientes. Guardo esa estimación por ellos y a la vez admiro su, su afición por los caballos y su tesón. Y yo creo que para el gremio, afortunadamente, han sido personas importantes, porque han querido los caballos, los han manejado, los han tenido, los han hecho arreglar y han engalanado con la presencia de ellos muchas exposiciones en este país y fuera de él. Yo llevo mucho tiempo retirado de los caballos, porque realmente me cansé después de haber participado en ferias al lado de mi papá, que fue un criador. ¿Cuántas ferias jugó usted, don Mario, en su carrera? Yo Cuéntenos aquí. en mi carrera juzgué 832 ferias. 832 ferias. ¿Y en qué año empezó en ese? Exactamente no me acuerdo la época que empecé a juzgar, pero yo antes de ser juez nacional de caballos había juzgado porque fui empleado de la gobernación de Boyacá y el aporte de la gobernación para ir a las ferias, uno de los aportes era contribuir con un dinero o con una persona que no tuviera que hacer la gobernación ese gasto. Entonces iba yo a juzgar por parte del departamento las diferentes ferias en, dentro del departamento de Boyacá. Entonces era un aporte que la gobernación hacía. Y para eso ya usted había hecho un recorrido con algunos jueces, tenía, o para eso no tenía ese requisito, digamos, de haber juzgado en compañía de pronto de los anteriores a usted en eso. En ese momento ya había tenido alguna experiencia con algunos de los jueces de la época, don Mario. A ver, les cuento un poquito de mi trayectoria y de la afición para ser juez. Para ser juez, yo creo que eso lo llevé en el vientre de mi madre y fui caballista de estado prenatal, porque mis progenitores, mis abuelos, a ellos les gustaba el campo, les gustaban los caballos. Y mi papá fue una persona dedicada a los caballos toda la vida. Don Gregorio Castillo, claro, de Chiquinquirá. Entonces él fue muy dedicado a los caballos. Yo nací al lado de una pesebrera donde había, la casa nuestra era una casa grande de patio, una casa antigua de patio grande, donde habían 11 pesebreras. Entonces antes de cepillarme los dientecitos, y en ese entonces hacía mucho frío, entonces salí en pijama a darle una rasqueteada a los caballos y después desayunaba, iba al comedor a desayunar. Y el tema era de los caballos, hablar de la yegua tal, que tenía buenas patas, y yo escuchar a mi papá, que existía tal caballo, entonces que vamos a ponerle a la yegua serranía, vamos a ponerle el caballo caruso. Y así era, y de ahí pues me nació esa afición, aparte de llevarlo en la sangre, pues también pues fui cogiéndole amor y cariño a eso y era parte de mi vida cotidiana, tratar con esos animales. O sea, toda la vida, don Mario, vinculado a los caballos prácticamente. Sí, señor.
Y mi papá era un señor antiguo, muy de la escuela de don Luis Alberto Rojas, que tenían un genio muy similar, parecen haberse criado como en la misma pesebrera. Era un genio parejo, ¿no? Era un genio muy parejito. Pero gracias a ese par de viejos, pues hombre, Aquí hemos, estamos. hemos conservado esa latente afición, que ya eso ya nos lleva a la tumba. Yo después de retirarme 10 años de los juzgamientos no quise ver caballos y me fui para allá, para un sitio donde no quería ver montadores ni caballos, porque me saturó y el tema de las ferias. Hoy no voy a una feria ni a escuchar, porque desde que entro, yo no sé, me hizo daño como el mismo sonsonete de los locutores, de los jueces, del mismo vocabulario, de los mismos integrantes del evento. Entonces me saturé de eso y decidí Se por aburrió, eso, sí, me aburrí. como cuando decimos que a un caballo de pronto se le da un mismo trabajo. Eso se aburrió Deja para atrás y uno. llegó el día que ya no queremos de eso. Es como si todos los días nos dan los mismos frijoles, después de gustarnos, llegue el día que los aborrecemos. Y ya que pongo el tema de los frijoles, entonces hago una comparación, hago unas críticas pues muy a mi forma de pensar y veo que hoy a los caballos nosotros le cambiamos su hábitat, pues se lo cambiamos. El Claro, ana porque dejó de ser un caballo en libertad a ser un preso. a ser un preso, cohibido totalmente de sus cosas naturales. Entonces hemos hecho caballos ahí totalmente hechizos. Ya les digo, es un concepto muy personal, pues, y es una crítica que espero no herir a nadie, pero la tengo que hacer en cualquier oportunidad que tenga para hacerlo. Y aquí estamos en libertad No, sí, 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 sí. nadie nos dice nada. Y hay cosas que yo critico y que me hicieron salir del gremio. La, la forma de juzgar, ya pasando al tema de juzgamiento de caballos, que fue parte de mi actuar como caballista. Hombre, se le quitó algo muy importante, que era el diálogo entre nosotros los que juzgábamos caballos, porque después de haber un diálogo en la pista, se iba uno con ciertas bases a explicar una competencia a un micrófono, Se buscaba un consenso, ¿cierto? con consenso, correcto, Porque correcto. entre tres personas que conocen de un tema, creo que llenándose de argumentos se llega a una mejor conclusión Hombre, a un consenso. que a una ¿Eh? que a un tema donde los tres tienen que entrar a poner su concepto, pero no sumar Correcto, sus correcto, correcto, conceptos y de correcto, pronto correcto. el uno poder convencerse de los argumentos del otro. ¿Sí? Y Lo esto, digo yo con todo respeto, sí, sí, no, y yo nunca he así, estado parado en una no, pista no, como juez y eso nunca lo haría, no tengo ni el conocimiento ni el no, 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 conocimiento no. ni nada, El conocimiento pero lo tiene más que muchos de nosotros. no, Lo que pasa es que usted es muy modesto y muy humilde. ay, Dios mío, ojalá. Eso es lo que pasa. Pero, ¿a dónde iba? Espera, que a mí se me fue la Pero paloma. sí, en cuanto a que los jueces hoy día no tienen Bueno, permiso entonces, de dialogar, eso no hay oportunidad para el diálogo. Y el diálogo genera una explicación muy acorde y muy real. Porque si yo no estoy de acuerdo con mi compañero, con el análisis de un caballo, de una yegua, de un ejemplar en la pista, llega el momento en que mi compañero, siendo muy, 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 muy pensante, y a mí me gusta la yegua negra y a él le gusta la yegua mora, entonces tenemos que sacar un criterio para irlo a exponer públicamente ante la gente, que seguridad en el público hay personas más conocedoras que nosotros que estamos adentro, de eso tenemos que estar convencidos. Y en los caballos impera el gusto. Hombre, y aprovecho yo para decir que a los caballos yo creo que los principios no tienen conciliación en ningún acto de la vida. Los caballos los conocimos con tal manejo y las exposiciones hicieron parte de nuestro folclore. Entonces, para mí, yo critico que nos hayamos copiado de los griegos
en el actuar y en la presencia y en la participación de los caballos en las pistas. Le quitamos al caballo y al espectáculo ese folclor y, por poner un ejemplo, entre las cosas que le quitamos, la vestimenta de los participantes montando un caballo, entonces ya le dimos otro tipo de, Otra connotación. otra connotación, correcto. Pero, don Mario, ¿para usted eso ha sido contraproducente, negativo? Bueno, con negativo ni contraproducente no, pero ha sido como cambiar la parte de folclore, la parte del espectáculo, que repito, eso es un espectáculo para el pueblo. Y yo creo que con la indumentaria y la presentación de los montadores no se irrespetaba a nadie. Y ahora pues los gringos nos implementaron, nos dieron el ejemplo de usar ese traje nosotros lo conocemos como para una ceremonia, para un matrimonio, para eso, pero menos para montarse en un caballo. Eso es como revolverle arequipe a los frijoles, ambos son buenos, pero aparte. ¿Y qué más cree que de esas cosas que de pronto hemos un poco retrocedido, si usted pudiera decirlo, como qué cree que, que se ha perdido en el caballo, en nuestro caballo, en nuestro gremio? A ver, en nuestro caballo, como crítica no lo hago, pero nosotros los de cierta edad que conocimos el caballo en determinada forma, en determinados movimientos y en determinada presentación auténtica, digo yo, en esos tiempos, no exigía, no se ponían en práctica las cosas que se manejan hoy para presentar un caballo, que han vuelto pues los caballos hechizos, se les ha quitado la naturalidad a los caballos en la presentación, y hasta el doping y un poco de cosas para ocultar su verdadera calidad, su verdadera presentación. Entonces para mí personalmente, la mayoría de los caballos son hechizos, y son para un momento, son carros presentados para la carrera, y al otro día los saco una carretera, ya no sirven. Entonces son para las vuelticas ahí la cosa, y los caballos se han vuelto de circo y de show. Ya se acabó el caballo natural. Y recuerdo tanto adagios en esa época refiriéndome a los caballos finos que decían los viejos mirando los caballos gateados, manibajitos. ¡Ah, ese caballo se enreda en una saliva! Ese manibajito, ese pisaflores. Y resulta que en ese entonces, que llamábamos los caballos castellanos, que se desplazaban moviendo la punta del hombro, movían el hombro. Sí. Entonces los caballos hoy buscamos esa rigidez. Y esa rigidez, quién no la implantó y quién nos dio ese ejemplo? Pues los gringos. Entonces yo tal vez soy una persona muy auténtica, conservo el amor, el sabor de la mazamorra con la que me criaron. Pues eso es un tema bien importante porque hoy día considero yo que ha evolucionado mucho en el caballo colombiano, pero en la búsqueda del caballo ideal, creo que nos fuimos hacia el espectáculo, hacia el show y perdimos el caballo de silla, ¿no? Perdimos la autenticidad de nuestro Y el caballo. caballo de silla, que creo que el caballo de silla era el caballo con la principal virtud de nuestro caballo, la suavidad. Yo digo cosas que de pronto, don Mario, corríjame si le embarro, porque ya sabe mucho más que yo. No, no, muy modesto. Pero son cosas que eran, como usted lo dijo, no negociables. Entonces hoy día, si hay más velocidad, si hay más suavidad, sigue siendo hoy día un caballo mejor, un caballo más veloz. O se busca más velocidad o se busca otro tipo de aptitudes, perdiendo el- la esencia de nuestro caballo. Entonces, cuando usted habla de esos caballos que movían de acá el hombro y eso, yo digo, hombre, esos animales hoy día ya están, ya no son los caballos Mandados a recoger. de pista, ¿no? Ya,
Y como usted sabe que la pista es la que manda la crianza, pues Sí, hacia claro, allá claro, vamos. claro, 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 sí. Hacia allá los criterios definidos en la pista direccionan lo que se hace en los criaderos. Porque finalmente los criaderos, además de esa pasión, necesariamente tenemos también un objetivo comercial. Los criadores obviamente que tienen que vender sus productos, Claro, eso es como un zapatero que, que no vende zapatos. que les ha generado muchos gastos, muchos sacrificios, muchas cosas, entonces tienen que vender sus productos, entonces tocó acomodarnos a ciertas cosas. La moda, la moda. Antes no nos podíamos un jean roto y hoy lo compramos y lo buscamos. Tiene que estar roto, si no, no me lo pongo. Y vale más que el jean que no está roto. Así es. Don Mario, ¿cómo se ha sentido acá, en su casa? Hombre, yo me atrevo a decir, Juan Carlos, que me siento como en mi casa. Es su casa, don Mario. Primero porque ustedes han tenido una generosidad conmigo y un gran aprecio, cosa que ha sido recíproca, Mi pues. padre lo estimaba mucho a usted, lo quería mucho, fue de sus Ese grandes señor lo amigos. recuerdo mucho. Hasta los últimos de sus días fue de sus grandes amigos. Uno como hijo pues siente esa gran satisfacción y gratitud. Y para mí, de verdad, como se lo he dicho estos días, un honor. Eh, Han sido además unos días de aprendizaje infinito No, para no, mí y no. para los colaboradores de acá de la finca. Creo, don Mario, y esta es una invitación. Usted es un hombre muy necesario, No. no solo acá, sino en el gremio. Creo que es un hombre que ha sido íntegro, con unos conceptos, con una estructura de conocimiento muy fuerte, que valdría la pena, hombre, contar con usted, eh, no solo para el criadero del Astro, que es su casa, sino de pronto a nivel institucional, a nivel de acompañar al gremio, porque gracias a Dios la afición todos los días crece. Hoy día eh, hay temas como la chalanería que creo que ha impulsado mucho este deporte, pero para nosotros y para los jóvenes que vienen atrás sería de mucha importancia tener conversaciones así como las hemos tenido estos días, y charlas amenas, agradables, y contar con esa retroalimentación y esos cuestionamientos tan válidos que usted hace, y, y esos conceptos que, como usted lo dice, usan el sentido menos común de los sentidos, que es el sentido común. Hombre, sus apreciaciones y sus elogios a mí, pues hombre, yo sé que usted lo hace por el cariño y el aprecio mutuo que hemos tenido. No, ni me ha faltado, don Mario. Y usted le está dando, pues quizá hombre, gracias por sus apreciaciones, pero yo no soy la persona soy un aficionado común y corriente, que he vivido en los caballos y que ya, pues, me saturé de muchas cosas y me marginé y después de tanto tiempo, hombre, con mucha gratitud y con mucho cariño y con mucha voluntad, he venido a saborear de nuevo esos postres en este criadero de Esta es su ejemplares casa, tan don buenos. Mario, pero lo necesita es el gremio por completo. Yo creo Por que... ahora me estoy aquí nomás. Oiga, don Mario, y hablemos de pronto de esos personajes, de esas personas históricas que marcaron su recorrido en su recorrido en la vida de los caballos. ¿Por qué no, para las personas que vemos esta entrevista, háblenos de personas que hayan influido y que las tenga usted en su mente como personas que influyeron mucho en su bagaje como caballista, don Mario? Hemos hablado mucho muchas personas, pero que Mm, sea usted quien los mencione.
como le decía inicialmente, pues hombre, el primer profesor que tuve, pues fue mi papá. Mi papá siempre sacaba sus caballos a las ferias Y él mismo los, y él mismo los presentaba y los arreglaba y yo le parafrené muchos años al viejo y aprendí a limpiar pesebreras, a descagajonarlas. Yo lo hacía hasta con las manos sin guante. Y para mí era un gran aroma, ese era el mejor perfume, pues, limpiar una pesebrera. eso es la pasión. Bueno, y de ahí, la afición mía, después de inculcarla a mi papá, pues, de llevarla en la sangre, tuve la oportunidad de conocer personajes importantes en el caballo a quien yo les brindo mucho respeto y un recuerdo grato y recuerdo muchas enseñanzas de ellos, entre un tipo muy de la casa, era Joaquín Quintero, muy amigo en papá, Jaime Mejía, Eduardo Díaz, El papá de Andrés, que es gran y persona. claro, claro, claro. Estos señores son personajes que han incidido en la historia de nuestro caballo y que tienen para nosotros muchos valores, nos dieron muchas enseñanzas de manejo, de pulcritud, pero un ejemplo. Y además de ello, pues hombre, fueron personas que siempre manejaron caballos y tuvieron, además de una excelente solvencia moral y técnica que muchos debemos tener en su recuerdo y ponerla en práctica. Son personajes así como don Joaco, a don Ricardo Gaetano Espino, que me acuerdo, eran los amigos, Con Tomás jueces. Silva, Sí, usted, también con Tomás fuimos amigos y tuvo mi papá negocios con Tomás. Y a raíz de los negocios que tuvo mi papá con Tomás, eso contribuyó a viajar a Venezuela con unos caballos que tuvo Tomás en Venezuela. Y llegó un tiempo que no los pudo vender, entonces me fui a ayudárselos a vender. Y esa ayuda duró la estadía de 8 años en Venezuela. hasta allá estuvo 8 años, vivió usted en Venezuela. Ahí murió Cuénteme por qué eso. mi carrera como veterinario. Alcancé a estudiar en la Universidad de Tolima. Y ahí llegué por irme a la pata de los caballos. Y ahí no la soltó sino hasta allá. No, no me alcanzaron ni a soltar el freno después de que vine a Eso Venezuela. fue allá en Machucao, Ay, por lo cuando menos hay andaba solo. de padrino, nomás y eso hay a los jalonazos ahí a la cabeza de la silla. Será por eso dicen que Mario Castillo no quedó bien arrendado, ¿no? No te hemos salido. Me dio a arrendar. Bueno, don Mario, pero además de don Tomás, yo también recuerdo mucho, por ejemplo, a don José Joaquín, a don Antonio Ardila. Ah, no, sí, sí, sí. Se me Está, escapan muchos jueces que de recordar, ¿no? Personas íntegras, personas con un amplio conocimiento de eso. Gente, fueron un ejemplo. Mi Dios los puso en mi camino y los recuerdo mucho. Y a veces uno en el medio de los caballos trata de imitarlos en algunas cosas. muy íntegros, ¿no? Eran No, 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 personas no, no, de no, no, una no, integridad y no, una no. pulcritud Sí, sí, sí. y de una De una sapiencia, solvencia moral y técnica. de una sapiencia, de Eh, una sapiencia. eran ejemplo. Bueno, y ahí tuve la oportunidad de trabajar con Joaquín allá, después de haber salido de colaborarle Santiago Uribe, que logró mucho a Joaquín. Entonces fui a manejarle yo el criadero a Joaquín. Y entre eso le manejaba el criadero a Pepe Cáceres y a Joaquín. Allá duré como 5 años con ellos. Entonces, pues, ¿qué? Grandes personas allá, grandes arrendadores salieron de Ah, allá. no, 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 no. Allá estuvo un maestro de maestros que se llamaba Miltiliano Lozano, Hermano mayor de Alberto, claro. hermano mayor de Alberto. Alberto fue un excelente mostrador. Miltiliano era un arrendador, pues, de un maestro verdadero. Y además de ser un maestro, nunca fue egoísta con sus enseñanzas.
Él fue muy abierto a enseñarle a la gente. Esa es una virtud de pronto un poco Hombre, escasa, ¿no? no, Ahora donde todos de somos, eso no hay, de eso no hay, de eso no hay. porque ese ha sido uno de los pecados de pronto del arte, Del egoísmo del gremio, que eso no. de pensar que este balón Sí, solo sí, lo sí, toco sí. yo. Y esa visita que estoy haciendo aquí, este rato agradable estos días pasado aquí en su casa, al estar en contacto con el caballo, que hacía años no lo hacía, hombre, hice un poco de remembranzas y recuerdos de esos viejos, que para mí han sido muy gratos. Acostarme aquí que ni siquiera el ruido de los pajaritos me molesta, me he concentrado. Y al otro día pongo en práctica, me acuerdo esto que hacía el viejo Mintiliano. Hombre, ha sido un refresque pues de mi memoria y de mi. Ha sido para mí muy grato y muy refrescante, Unos digámoslo. conceptos demasiado interesantes. Es lo que trabajamos estos días aquí con estos muchachos que estoy, bueno, vamos a darles una agilidad por encima a las dos. Sí, usando uno de los términos de hace 40 años, que ellos no lo entienden. Sí. Pero al ver el trabajo de estos muchachos, ya le digo, retirado de las ferias, entonces yo hice un recorrido, un recuento del manejo que hacían nuestros antiguos montadores y mirando cómo manejan hoy los caballos con unas herramientas totalmente diferentes. Entonces, para mí, eso ha sido una escuela y un taller que he mirado muy de cerca el, el, el trayecto que llevan los animales en su arreglo y aplicando yo mis recuerdos viejos, les he dicho, quite esa herramienta y quita estas cosas, y yo no las conocía, y pongamos la herramienta vieja y miremos la actitud del caballo en determinado momento y cómo responde. Y hemos llegado que se deja mezclar a veces, pero nuestros Ha sido bien resultados, recibido, sí, sí, creo sí, yo. sí, 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 sí. Y hemos visto resultados positivos que después de los caballos están trabajando con los filetes, no critico los filetes ni mucho menos. Una herramienta además que han Sí, dado sí, sí. saltos importantes, Saltos ¿no? importantes, claro, 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 claro. Porque Ah, aceleran los procesos. eso. Pero digo yo, pues, yo estoy ensayando y aprovechando la oportunidad aquí de tener aquí con ustedes. Pues, digo, utilicemos la herramienta vieja y veo yo los resultados, ya anoto en un cuaderno. Y quiero que si vuelvo dentro de unos días, si Dios me da vida, y mi amigo Juan Carlos me vuelve a invitar, Esta es su casa, don Mario. Eso no necesita invitación. entonces quiero ver esos resultados, lo hago como un taller, que para mí ha sido benéfico y bonito, pues, porque me volvió a renacer en esta afición. Y lo interesante, don Mario, también es que usted es un hombre que tiene la suficiente humildad para decir que no se lo ha repetido infinitas veces aquí a los muchachos diciéndoles, yo no vengo a enseñar, No, no, no. ni vengo a, yo vengo es a que entre todos retroalimentemos y veamos si una cosa funciona y si no funciona, pues hagamos otra, que es como el gran arte, ¿no? En Sí, los sí, sí. caballos no hay una verdad revelada No, no, no. y a un caballo le funciona una cosa, a otro no A le otro le funciona. funciona otra. Pero lo bonito y lo interesante ha sido ese proceso de, de retroalimentación donde todos hemos aprendido, hemos masticado cosas que de pronto no sabíamos, hemos eh, llenado un poquito más el criterio Sí. y todos los días se aprende. Usted lo decía acá muy claramente, de esto uno nunca No, termina no, de no, aprender. no. Eso es infinito, Juan Carlos. Yo no me acuerdo, entre los 26 años que duré juzgando ferias, no me acuerdo haberme ido al hotel a dormir sin haber adquirido un mínimo conocimiento. Y si iría hoy a una feria, ay, después de retirarme volví a ferias. Y pues hombre, pues más conocimientos, pero más conocimientos, digamos, más modernos que quizás no los compartir. Y, bueno, en fin, caprichos, sí.
Cerrero, ya quedé cerrero, yo te digo. Mal arrendado. Bueno, don Mario, pues esta es su casa, como se lo he dicho. Estamos pero muy honrados de su visita. No, señor. Ha sido un proceso, además, para estos muchachos que usted vio cómo estamos haciendo los procesos, sin afanes, y tratando Pues, de que haya todo, una actitud receptiva a aprender entre, entre nosotros, pero además aprender del caballo. eso, es que el El caballo caballo es es el nuestro que le profesor. enseña a uno. Así El es. caballo es el que le dice esto por acá, si eso, esto no Así es. es. Ha sido una semana Para mí ha sido muy muy bonita y agradable, muy. muy. Nuevamente me volví a meter en el tema, pues, hombre. Hombre, Y uno, cuánto daría yo de verdad que esto le quede y quede nuevamente don Mario animado y incentivado a que vayamos a unas ferias y miremos y compartamos. Esto es usted más que nadie lo sabe. Hay gente, todos los días se llena esto más de gente mejor, de gente más ojalá, activa, ojalá. más animada, más íntegra. La federación hoy hace unos esfuerzos y ha tenido unas mejorías en estos últimos años impresionantes. Bueno, hay muchas cosas buenas y don Mario, venga, anímese que esto lo necesita No, sí, Colombia. esto es Y motivante. usted todavía No, tiene mucha cuerda todavía. eso ya se reventó esa, la parte de las cuerdas. No, 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 para nada. No, ha sido muy satisfactorio, ¿verdad? La estadía aquí. Y me voy muy contento porque sin estar programado, sin haber tema programado, pero los animales nos han dado el tema todos los días, todo el día. Y nos seguirán dando tema para hacer reflexiones sobre el manejo. Me voy contento porque hicimos un taller que creo que fue benéfico para nosotros. Ahí, pues, las mismas preguntas de los muchachos, las mismas ideas que le fluían a uno, los conceptos, la, el mismo idioma que bien entendido del caballo nos transmitió muchos beneficios para que estos días fueran benéficos para todos y satisfactorios. Pues don Mario, nada más que decirle, sino que bienvenido a su casa cuando quiera. Hombre, muy querido, muy querido. ¿Verdad que Gracias sí? por todo, don Mario. Que todo que sea por el recuerdo de estos viejos, Bendito Dios. que los Y por tenga mi Dios ustedes, en el porque cielo. además tengo también, como usted lo sabe, la fortuna de que mis hijos les encanta esto, son aficionados, montan, Oiga, qué rico. les gusta la actividad y yo lo hago también con honor, con orgullo, porque desde que se apeguen bien a las raíces tienen mucho para crecer. Y muy bueno, muy bueno. Yo si no tuve esa oportunidad de dejarle a mis hijos, digamos, esa afición. Ahí se cortó el apellido Castillo como caballista. Nunca quise, casualmente porque el ambiente, estándolo viviendo yo, dije, no, pues, para mis hijos, tengo una hija que es veterinaria y nunca la induje a llevar. Es como no haber deseado marido para mis hijas, uno parecido a mí, no, eso no se lo desearon.